este estallido social, no encuentro otro nombre más adecuado, pero habla, ¿no es cierto?, de una, y tú lo escribiste muy bien en una columna, de una crisis escondida bajo la alfombra durante demasiado, estamos hablando de décadas, en contraste con tremendas falencias de necesidades básicas, elementales para la población, y un país que se vendía como un país que estaba fuera de esa frontera de crisis que está en tantas partes, no es exclusivo de Chile, estos estallidos. Bueno, un presidente que habló horas o días antes del oasis. ¿Cómo resumirías tú esta reacción que ha habido a esta normalidad de la carencia con que nos acostumbramos a vivir los chilenos? Mira, nos hizo muy mal la complacencia, nos hizo mal creer que vivíamos en una sociedad que era mejor que la que realmente teníamos, nos hizo muy mal no ser capaces de diagnosticar en su momento el malestar que se estaba incubando en la sociedad chilena. Muchos políticos, muchos empresarios, muchos intelectuales incluso negaban ese malestar. Pero mira tú cómo el malestar se transformó en indignación y cómo de la indignación pasamos lamentablemente a actos de brutal y extendida violencia durante las últimas semanas. Yo creo que los pocos que advirtieron ese malestar erraron también cuando lo atribuyeron a una crisis de expectativa, como sugiriendo que la sociedad chilena y la mayoría de sus integrantes habían alcanzado unos niveles de satisfacción a partir de los cuales veían dificultades para conseguir niveles aún más altos. O sea, que éramos algo así como una sociedad satisfecha que lo único que quería era más, como un pecado, un malestar causado por la gula no satisfecha. Pero si algo hay de eso, y yo creo que lo que había y sigue habiendo es más bien una crisis de carencia, que se relacionan con bienes básicos para que todas las personas puedan llevar una vida decente, una vida autónoma, una vida digna. Y me refiero a lo que todos sabemos: acceso a una atención sanitaria de calidad en el ámbito público, acceso a la educación, acceso a remuneraciones justas, acceso a vivienda digna, acceso a una previsión oportuna y justa. A eso me refiero con carencia. Había muchísimas más carencias de las que fuimos capaces de detectar, porque claro, una pareja de jubilados que vive con una pensión de 200.000 pesos o menos no tiene una crisis de expectativas cuando el único esfuerzo que hace durante todo el mes es llegar al último día del mes. Eso no es una crisis de expectativas, es una crisis de carencia. Las personas, aún las mayores, tienen muchas más expectativas respecto de su vida que llegar a fin de mes. Entonces, ahora esa suma de carencias tan diversas, porque son complejísimas todas, esa suma de carencias hace que tenga esta forma poco habitual en Chile de una movilización sin liderazgos reconocidos, que encabecen un movimiento. Bueno, claro, un movimiento que está tan segmentado. Hay demandas sociales, hay demandas de los grupos feministas, hay demandas de grupos ecologistas, hay demandas estudiantiles. Cuando tú tienes un movimiento social tan masivo, pero a la vez a su interior tan segmentado, como no puede ser menos, la interpretación del movimiento se torna más difícil. Lo que pasa, como tú sugerías en tu pregunta anterior, es que buena parte de las reformas que el país necesitaba en estos temas, el caso de la previsión es emblemático, fueron barridas bajo la alfombra por la clase política, por la élite empresarial, por todos los que tenían algún tipo de poder, y cuando tú barras demasiadas cosas bajo la alfombra, corres el riesgo, que es lo que nos pasó, de tropezarte con la alfombra. La alfombra ya se abultó demasiado. El mismo tema constitucional fue barrido bajo la alfombra después de que el gobierno anterior intentó llevar adelante un proceso constituyente pausado, tranquilo, pacífico, no bajo presión, lo trató de llevar adelante por pura convicción, pero el sector político hoy en el gobierno se opuso enconadamente. Incluso parte de la nueva mayoría miró ese proceso constituyente con desdén, con ironía.
Y también lo escondió bajo la alfombra. Y también lo escondió bajo la alfombra. Entonces ahora mira, tú estamos corriendo poco menos hacia una nueva constitución, enhorabuena que la tengamos, pero podríamos haber llegado al mismo propósito en otro clima completamente distinto. Yo doy importancia también, Fernando, para comprender esta indignación de tantísimas personas, no solo a las carencias que mencioné antes, sino también a los episodios reiterados de corrupción grave a que hemos asistido en el país en los últimos años.